Ahora sí. Muy buenos días. Es un placer para mí pues darles la bienvenida. Julibet, un placer tenerte por acá. Pues hoy vamos a estar teniendo este webinar de Way to Talk organizado pues por Waybetter y nos adentraremos en un tema de vital importancia para todos los involucrados en el tema de comercio internacional, principios básicos del proceso de importación en Venezuela. Maite, pues que tiene una gran trayectoria dentro del área de cadena de suministro, nos va a estar apoyando hoy con este tema, dándonos pues todo el conocimiento básico relacionado con este proceso que es tan delicado para diferentes empresas. Vamos a dar unos minutos a que se conecten, a ver si se conectan algunas otras personas y volvemos. Perfecto, entonces bueno, es posible que dentro del transcurso del webinar pues se estén conectando otras personas. Sin embargo, para facilitar nuestra interacción, están utilizando hoy la plataforma de Microsoft Teams, una herramienta que nos va a permitir comunicarnos en tiempo real y a lo largo de este webinar. Julibet, podrás hacer preguntas a través del chat o participar también a través de PIR, preguntas y respuestas, que vas a tener en la parte superior en la barra de iconos en la parte superior, para que puedas allí hacer cualquier pregunta, cualquier duda que tengas. Aprovecha que por ahora esto va a ser personalizado. La intención de este webinar pues es pues, poder aprovechar al máximo, entender cuál es ese proceso básico de importación en Venezuela. Y pues como comentaba al inicio, hoy tenemos el honor de contar con la presencia de Maite, que es nuestra directora de operaciones para Waybetter y es una experta en comercio internacional con amplia experiencia en el mercado venezolano, tanto como alimentos perecederos o no, y su conocimiento pues también muy profundo en los temas de regulaciones, procesos de importación, nos va a permitir comprender mejor cuáles son estas particularidades del proceso en nuestro país. Estoy seguro de que esta presentación te va a ser de mucha utilidad y pues para todos los que luego puedan verlo a través de nuestro canal de YouTube.
Aprenderemos sobre requisitos legales, trámites, los desafíos que se enfrentan en Venezuela sobre las importaciones. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Maite. Maite, muchísimas gracias. Gracias, Maya, a ti por la presentación. A ver, no culpo la poca afluencia porque casi no llego yo, o sea, la calle está terrible, pero bueno, aquí estamos. No sé si le podemos habilitar, si Julibet es la única que está, puede intervenir cuando quiera, no tengo ningún problema, a menos de que vaya en contra de las políticas de nuestro canal de YouTube, que no creo. Y bueno, creo que Julibet, las preguntas que tengas al momento las podemos ir contestando para que esto tampoco sea un monólogo o una conversación. A ver, más o menos por qué diseñamos este webinar. Porque en ocasiones nos encontramos con clientes que a pesar de ser importadores o a pesar de que su proceso de valor tiene mucho que ver con las importaciones y tienen gran parte de sus materias primas importadas, como gerentes, como directivos, no conocen tanto de qué se les habla o qué les hablan sus analistas de importación. También pensamos en que sería un buen overview, un buen abreboca para aquellas personas que de repente quieran incursionar en esta área. A ver, yo tengo sí, ya más de 12 años, 13 años de experiencia en comercio exterior en diferentes compañías, en diferentes tipos de compañías, desde comercializadoras que son netamente importadoras hasta compañías que producían con la mayoría de sus insumos importados, ¿no? Entonces, la intención de este webinar es esto, no vamos a ir muy al detalle, de repente por ser tú la única participante en estos momentos, podríamos ir un poquito más al detalle a las preguntas que tengas o alguna confusión que pudiese surgir, pero la intención es eso, es darnos un paseo aéreo por lo que es el proceso de importación en Venezuela, ¿ok? A ver, primero, antes de comenzar, es importante, muchas veces se nos olvida porque somos un país que es mayormente importador cuando se refiere a la empresa privada, pero el proceso de aduana tiene dos variantes, la exportación y la importación. Y en este webinar vamos a hablar exclusivamente de la importación. El proceso de importación, bueno, como su nombre lo indica, muy básico, es simplemente el ingreso de mercadería, mercancías, productos de manera legal de un país a otro, de un estado a otro, sí, una zona político-administrativa a otra zona político-administrativa, o en pocas palabras, del extranjero al territorio nacional. ¿Qué no incluye esto? O que no vamos a estar tratando acá, los puerta a puerta, porque los puerta a puerta son otra modalidad de ingreso de mercancía al territorio nacional. Exportación. ¿Qué es? Bueno, es la salida de mercancía de origen nacional en todo o en parte eh, de su origen a un país diferente, a otro destino. De eso no vamos a hablar en el webinar, nos vamos a enfocar en importaciones, ¿ok? A ver, ¿y por qué hablaremos de importación? Ya más o menos te comentamos como que por qué surgió el interés de hacer este webinar, también para que nos podamos referir a nuestros clientes y darles un link en el cual ellos puedan ver grosso modo lo que es el proceso de importación a medida que van haciendo o que nos solicitan otros servicios. Y también darle a las personas que tal vez tengan el interés de estar en esta área, pues entender un poquito más. Pero básicamente vamos a hablar de importación porque el consumo de Venezuela se sustenta en las importaciones. Si bien uno ve la balanza comercial de Venezuela y en la mayoría de los años es positiva, es decir, que exportamos en valor más de lo que importamos, estas exportaciones son en su gran mayoría exportaciones relacionadas con el sector petrolero. Entonces, la empresa privada no es un motor para esa balanza comercial positiva. El consumo de nosotros, y lo podemos ver cuando vamos a cualquier tienda, a cualquier supermercado, vemos una gran cantidad de productos importados. Entonces, por eso vamos a hablar de importación. De acuerdo a las últimas cifras del PNUD, la importación en Venezuela el año pasado, en el último trimestre, creció un 16% en comparación al año anterior. Entonces, definitivamente, las importaciones son actividades importantes para nuestra economía. A ver,
¿Cómo diseñamos este webinar? Diseñamos este webinar pensando en, vamos a hablar del proceso de nacionalización que es secuencial en su gran parte y vamos a ir comentándote cuáles son las cosas que debes tener en cuenta o que debes estar pendiente. Por el tiempo no podemos ir tan en profundidad y bueno, también por acá el equipo me pidió que dijera también qué errores o hechos o traumas de la vida real tengo en cada etapa. Te los tengo toditos, pero bueno, en función al tiempo iré comentando a medida que vamos pasando por el proceso de importación. A ver, esta figura que está acá muestra un proceso de importación estándar. ¿Dónde comienza la importación? Comienza en la compra. En la compra a un proveedor que no es nacional. Entonces, tenemos un proveedor en su país de origen. ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta cuando estamos empezando o pensando en importar? Incluso seleccionando el proveedor. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es el origen? El origen del proveedor va a determinar el costo del flete, las opciones de transporte que tengo e incluso si hay alguna ventaja desde el punto de vista arancelario para importar desde ese origen o si hay una restricción específica para importar desde ese origen. Entonces, nuestro punto de partida es el país de origen y entender desde el punto de vista legal en dónde estamos parados cuando nuestro proveedor está ubicado allí. Capacidad del proveedor de exportar. Esto es muy importante. No todos los proveedores tienen la capacidad de exportar. Incluso como pasa en Venezuela, no todas las compañías tienen capacidad de exportar, incluso cuando están legalmente constituidas. Esta es una capacidad que se va desarrollando y que muchas veces, sea Venezuela o no sea Venezuela, porque a veces uno piensa que, bueno, es porque es Venezuela. No, 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 no. En cualquier país del mundo, la capacidad de exportar se va desarrollando y se va desarrollando con la experiencia, ¿ok? A veces toca cometer errores para después afinar el proceso de exportación y tenerlo claro. Lo mismo sucede en otros países. Entonces, ¿qué es importante? Validar que nuestro proveedor tiene la capacidad de exportar, de preferencia que lo ha hecho antes, y si lo ha hecho antes a Venezuela, muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque el temor, la incertidumbre e incluso la interpretación de la clasificación aduanal de su producto, si ya esto ha pasado, el proveedor ya tiene un conocimiento y ya nos puede dar información adicional para hacer el proceso mucho más fácil, ¿ok? Importantísimo el calendario de trabajo. Debemos tomar en cuenta que no todos los proveedores trabajan con el mismo calendario que nosotros, en las mismas temporadas que nosotros, pensando incluso los asiáticos, que es muy famoso, el año chino, que creo que es el 29, que comienza el nuevo año chino. Es importante tener en cuenta eso, porque en función a eso, a sus feriados nacionales, a, por ejemplo, temas como toma de posesión, o sea, hay eh, procesos administrativos que se detienen. Y nosotros tenemos que tomar eso en cuenta para poder planificar nuestra compra. ¿Ok? Aquí, ¿qué error puedo recordar? Bueno, una compra a la hermana república y en medio del proceso de desarrollar ese proveedor y hacer esa compra, Venezuela rompe relaciones comerciales con Colombia. este, Delicado, complicado, entonces ahora, ¿cómo hacemos? O cerrar las fronteras con Colombia. Eso también me sucedió. Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Ah, bueno, y lo del calendario, bueno, la primera vez que me enfrenté al Año Nuevo chino, bueno, esas son unas fiestas, no digo patronales, y ahí nadie te contesta. Entonces, el deadline lo debes tener muy claro para poder colocar tu orden con anticipación, para que ellos puedan cumplir con un programa de producción y despacharlo antes de que cierren la fábrica por el nuevo año chino. ¿Ok? En cuanto a costos, es muy importante validar el Incoterm. Y aquí voy a hacer una parada súper breve. El Incoterm son estos, bueno, eso es un acrónimo de términos de comercio internacional, si no me equivoco. Y se utilizan para poder armonizar la comunicación comercial y para facilitarla. ¿Qué busca esto? Busca que independientemente de mi cultura, mi idioma, mi experiencia, mis creencias, yo esté hablando de exactamente lo mismo que mi proveedor.
Y en ese hablar exactamente lo mismo de mi proveedor, me refiero a que yo puedo comunicar hasta dónde llegan mis obligaciones, mis responsabilidades y en qué momento se hace el traspaso de propiedad. ¿Ok? El Incoterm normalmente se discute a la par que discutimos el precio con el proveedor. ¿Por qué? Porque un Incoterm tiene grandes diferencias en costos con respecto al otro, porque en una yo me encargo del flete y en otra se encarga el vendedor. Entonces, imagínense la diferencia de precios que puede haber acá. O en caso de siniestro, ¿verdad? Eh, yo me encargo en alguno de los Incoterms, que no voy a pasar en detalle, yo me encargo del flete y en otra es mi proveedor. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro porque sí que mueve la aguja en cuanto al precio. Otra cosa importante también, los Incoterms no son inamovibles. Ellos van cambiando y van lanzando nuevas versiones. No es que dicen todos los años vamos a lanzar una nueva versión, pero uno debe estar muy pendiente porque de repente llega un correo, llega una noticia de nuevos Incoterms 2025. Entonces, bueno, debemos entender cuáles son los cambios y desde qué punto me afectan, sobre todo si voy a negociar o estoy negociando una compra en estos momentos. Ok, ¿qué otra cosa debemos tener en cuenta con respecto a los costos? Bueno, pedir el detalle de lo que incluye el precio. Normalmente nuestro proveedor es un vendedor, nos va a intentar vender el producto, mira qué ventajoso mi precio, y no va a ir al detalle de qué no incluye y qué incluye ese precio. ¿Ok? Muy, muy, muy importante que preguntemos. En este precio ellos te pueden decir, no sé, $10 por kilo, $5 por unidad, 0,5 por unidad. Pero luego cuando empiezas a preguntar, ¿esto incluye la emisión de los documentos? Es decir, que tú me emitas una factura de repente original que yo necesite, un certificado de origen, tiene un costo adicional. Los fletes internos tienen un costo adicional. En fin, todo eso debemos preguntarlo. Si incluye el seguro o no incluye el seguro. Y en función a eso, esto llamamos no es exclusivo de comercio exterior, pero cuando hablamos de compras, de procurement, hablamos de total cost ownership o el costo total de tener ese producto. Es decir, uno compara los precios en función a, bueno, todo lo que implica que esto esté en efecto en mi poder y que yo pueda hacer uso de él. Entonces, eso es lo que debemos pensar cuando estamos negociando un precio con el proveedor. A ver, importantísimo el marco legal. Eh, la base del marco legal en una importación está dado por la clasificación arancelaria. Podríamos hacer un webinar completico de clasificación arancelaria. Yo estoy certificado como clasificadora arancelaria y aún me parece complicado y difícil. La clasificación arancelaria lo que te va a decir es, bueno, este producto que voy a importar, ¿en qué partida en qué código arancelario se encuentra? Y en función de ese código arancelario va a haber un régimen legal aplicable, es decir, voy a necesitar una licencia, voy a necesitar un permiso de importación, voy a necesitar cumplir con una norma Covenin, voy a necesitar sacar un permiso y de qué ente, porque los permisos de importación también van a depender de la naturaleza del bien. Lo tengo que sacar del Ministerio de Agricultura, lo tengo que sacar de Sencamer. Entonces, todo eso va a venir dado por la clasificación arancelaria. Nosotros ofrecemos como servicio la clasificación arancelaria, si es un producto nuevo que nuestros clientes se están trayendo, ya nos ha pasado, y la intención de esto es ofrecerle al cliente la clasificación arancelaria correcta, pero más allá de eso, los argumentos para defender esa clasificación arancelaria, porque no es tan blanco y negro con algunos productos o con algunos materiales. Entonces, necesitas tener sí, un backup de argumentos, de documentos, para que tu clasificación arancelaria, en caso de que sea puesta en duda por el funcionario que está dentro de sus funciones, pueda ser defendida por tu agente aduanal de manera acertada, ¿ok? Restricciones de transporte, esto es súper importante. Independientemente de la clasificación arancelaria, puede que nuestro producto o el material que vayamos a importar tenga restricciones de transporte.
por su peligrosidad, por ejemplo, puede que no pueda volar, valga la redundancia, en aerolíneas comerciales. Entonces, eso es lo que debemos saber, debemos preguntar muchísimo al proveedor, debemos investigar nosotros también, porque de repente estamos pensando, no, buenísimo, los tiempos me dan, lo puedo traer aéreo, perfecto. Bueno, resulta que no puede ser traído en aerolínea comercial, tienes que esperar aviones de carga y en el caso, por ejemplo, de Venezuela es bastante limitado sí, los espacios que puedes tener en aviones de carga. Es importantísimo también tener en cuenta que a veces, por ejemplo, en transporte terrestre, incluso cuando vamos a hacer un groupage es que metemos varios materiales en un mismo contenedor, ¿ok? Este, Incluso cuando vamos a hacer eso, debemos tomar en cuenta, bueno, estos materiales juntos en un espacio cerrado, eh, ¿tienen algún peligro? ¿Hay alguna contaminación cruzada posible? O sea, todo ese tipo de cosas debemos tomarla en cuenta. Regulaciones adicionales, bueno, todas las regulaciones adicionales que se puedan imaginar. A ver, la intención es que ustedes tengan claridad desde el punto de vista legal, qué pueden y qué no pueden hacer y qué opciones tienen y qué opciones no con respecto al material que están importando. Aquí la recomendación, honestamente, es que se vayan por un experto. Eh, a ver, por ejemplo, en mi caso, perfectamente puedo hacer la clasificación. Imaginemos que yo quiero importar un producto, quiero tener otro negocio, perfectamente puedo hacer la clasificación arancelaria, pero cuando vamos a regulaciones adicionales, yo buscaría un abogado que me hiciera el escáner regulatorio, porque hay muchas cosas que puedo no saber, ¿ok? Entonces es importante que tomen eso en cuenta, no lo vamos a saber todo nunca y vamos a necesitar apoyo para tener nuestro panorama mucho más claro y seguro. Ok, chévere, ya compramos, buenísimo, y nuestro proveedor va a despachar. A ver, los proveedores están localizados en un lugar y los puertos en otro. Entonces ahí hay un transporte interno, hay una etapa de transporte interno que en función a la localización geográfica del proveedor va a variar costos y va a variar los tiempos. Cuando hablamos de transporte interno, ¿qué van a escuchar probablemente? Bueno, capaz y escuchan el término transporte multimodal. Esto únicamente se refiere a que hay diferentes modos de transporte, terrestre, marítimo, aéreo, etcétera, etcétera. Hay transportes, por ejemplo, en Canadá, el transporte ferroviario es muy importante para trasladar la mercancía internamente de un puerto a otro. Y así pues. Entonces, tomen eso en cuenta. Transporte inland normalmente se utiliza como sinónimo de transporte interno. ¿Qué es importante aquí? Que ustedes soliciten las fotos del embarque. Cuando el proveedor esté haciendo la carga y antes de que cierre el contenedor, debería enviarte unas fotos para que tú sepas cómo están apilados esas paletas, más o menos tengas una idea también de cuál es la capacidad o qué cosas necesitas en tu almacén para hacer esa descarga. O sea, normalmente es importante tener esas fotos del embarque, te pueden ser de utilidad. Luego, en este momento, probablemente el proveedor ya te puede enviar una factura comercial, porque en el momento que sale de su fábrica, sí, de su sede, ya debe ir facturado. En ningún país puede ir una carga por ahí, como dicen, realenga, sin documentos. Y lo mínimo es la factura. Entonces, probablemente en este punto el proveedor te pueda enviar la factura. Es importante revisar todos los documentos que manda el proveedor. Si tienes dudas, si no tienes experiencia al respecto, valídalo con el agente aduanal, pásale la copia al agente aduanal para que el agente aduanal te diga, perfecto, no, le falta esto. O sea, siempre aquí, y lo vamos a ver en todo el webinar, lo importante y lo fundamental es la revisión. En comercio internacional, la coherencia de los detalles es clave para que tú no incurras en costos adicionales, ¿ok? Entonces, aquí podríamos recibir la factura, revisarla. Importante, cada vez que un proveedor te envíe un documento, te lo envía para que lo revises, aunque no lo diga. Y si usted no dice nada, se entiende que está bien. Y si está bien, él lo emite. Normalmente, cada cambio de documento cuesta dinero, ¿ok? Entonces, tengamos eso en cuenta cuando recibimos un correo del proveedor muy lindo. Hola, ¿cómo estás? Julie, aquí tienes los documentos del embarque.
y no dice más nada, bueno, Julie se pone los lentes y los usa y revisa todos los documentos, todos los detalles. Eh, bueno, los documentos de ya eso se los dije, deben revisarse antes de su emisión y envío. A ver, un poquito para que vean más o menos, si no lo han visto nunca, así lucen los documentos de transporte. El documento de transporte es muy importante porque normalmente se presume la propiedad de la mercancía con la tenencia del documento de transporte. Es por eso que los BLs se liberan, ese término de que, bueno, uno tiene que ir a una agencia a pagar algo para que le den y con una carta que acredita que nosotros somos representantes de la compañía y que estamos facultados para recibir ese documento. Es por eso, porque es muy importante a la hora de determinar la propiedad que tengamos el BL. También pueden averiguar muchas cosas, pueden averiguar de repente si tú no quieres que sepan quiénes son tus proveedores, aquí hay mucha información del material. Entonces, eso también es sensible para algunas compañías. Eh, bueno, el BL o HBL también, lo dicen por ahí, el Bill of Lading, conocimiento de embarque, la guía aérea, normalmente aquí en Venezuela le dicen guía aérea, también la podemos ver en los correos o el proveedor de repente si es de habla anglosajona, si habla inglés, te va a decir AWB, y en el transporte terrestre se emite lo que llaman una carta de porte, que es muy parecida a la que ven allí en la imagen. Ok, buenísimo. Entonces, ya compramos, ya pasó este transporte interno, ya se montó en el barco. Perfecto. Mentira, está en el terminal de exportación del proveedor, disculpen. Estamos en el proceso de exportación, esto es liderado por el proveedor y por su agente de aduana. Aquí realmente nosotros como compradores intervenimos muy poco. ¿Qué nos interesa de esta etapa de la exportación? Bueno, que el proveedor nos comparta la declaración de exportación. ¿Ok? No es obligatoria, pero el funcionario de aduana en Venezuela, si tiene alguna duda con respecto a tu clasificación arancelaria o con respecto al precio que figura en la factura, probablemente te va a pedir la declaración de exportación, porque en la declaración de exportación se pone el valor de la mercancía y el proveedor no puede mentir a su aduana, ¿ok? Entonces, importante que cuando ustedes sepan que el proveedor ya hizo la exportación, les envíe por correo el scan de este documento. El certificado de origen. Miren, cuando hablamos que Venezuela firmó un acuerdo de complementación económica con Argentina, o que hay un esquema de integración, bla, 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 normalmente todas esas acciones políticas que hace el Estado venezolano y cualquier Estado del mundo van a llevar consigo ciertas acciones mucho más administrativas y que nos incumben más, sobre todo si estamos en importación. Entonces, cuando hablamos de ese acuerdo de complementación económica, probablemente allí figure una exoneración arancelaria a determinadas partidas. Este, ¿Qué pasa? Para disfrutar de esa exoneración de impuestos, nosotros necesitamos presentar ante la aduana un certificado de origen. ¿Ok? El certificado de origen, como su nombre lo indica, certifica el origen del producto o del material. ¿Qué hay, grosso modo, en ese certificado de origen? El número de la factura, el monto de la factura y la clasificación arancelaria del material que estamos importando. Entonces, fíjense cómo todos estos detallitos cuando les hablaba de la coherencia. Entonces, el número de factura no puede cambiar. El número de factura tiene que ser el mismo que aparece en el certificado de origen para que usted pueda disfrutar de esa exoneración arancelaria. La partida debe ser exactamente la misma. Entonces, es muy importante que ustedes revisen todos esos documentos. Una vez emitido el certificado de origen, difícilmente hay una enmienda porque el certificado de origen es emitido por la autoridad nacional del país de nuestro proveedor, ¿ok? Entonces, súper importante, el certificado de origen, la aduana venezolana lo piden original. Entonces, ya ven que tenemos otros documentos allí que van formando parte de nuestros expedientes y estos se van originando, por ejemplo, cuando nuestro proveedor exporta. Probablemente a este punto el proveedor ya tenga documentos de transporte definitivos, ¿ok? La mayoría de los proveedores, o al menos esa es la solicitud que yo le hago a mis proveedores, les pido que me envíen
borrador del documento de transporte. Y con ese borrador, miren, este es un trabajo muy de hormiguita, es revisar que tu nombre está bien, es hacer el cálculo con una calculadora de que los pesos suman lo que realmente aparece en la factura, lo que aparece en la lista de empaque, en fin, coherencia en todos los detalles. Eh, Luego viene la parte del transporte o la etapa de transporte, que es la de transporte internacional, sí, el transporte principal. ¿Qué es lo importante allí? Que le hagamos seguimiento al tránsito. Si es transporte aéreo, tengamos el número del vuelo, pidamos el número del vuelo, hagámosle seguimiento, dónde va a parar, dónde va a hacer escala. Si es de un buque, hay una página, se lo podemos mandar a quienes mandan la encuesta. Nosotros vamos a pasar una encuesta. Bueno, en este caso a ti, Julie, Mayra y Maricel, les vamos a pasar una encuesta. Y bueno, les podemos compartir el link de la página que yo uso para rastrear los buques. Ahí se ve toda la actividad, dónde están todos los buques, y tú en el BL y con la comunicación con el proveedor, tú ya sabes cuál es el buque en donde va tu mercancía. Es importante que tengamos en cuenta cualquier noticia de huracán en. Usted tiene que saber cuál es la ruta más o menos de su embarque para saber que si el huracán en no sé dónde le afecta o no, que si la congestión en el canal de Suez te afecta o no. A ver, el tema de las importaciones pueden ser muy mecánicas, pero también tienen esto que es muy dinámico y muy cambiante. Y debemos tomar en cuenta esto para también poner sobre aviso a nuestro departamento de producción, al gerente de la planta, a la gente de comercialización, porque esto puede ocasionar retrasos. Y en cuanto a temporalidad, nos referimos a que los tiempos, la congestión en los puertos, varía en función a la temporada. La temporada navideña, el peak season de Navidad, que empieza por octubre, noviembre, o sea, es un periodo en donde la aduana de todos los países del mundo tiene un trabajo adicional, hay congestión en el canal de Panamá, o sea, hay muchas cosas que pueden afectar los tiempos. Y el periodo de transporte, aunque pareciera estático o de poca actividad para nosotros como importadores, es un periodo en donde debemos activamente estar monitoreando nuestra carga. ¿Ok? Bueno, la importación. Fíjense que todo esto forma parte del proceso de importación, pero la importación, la aduana en Venezuela, sucede, bueno, cuando el barco, el avión, el camión llega en efecto a la aduana venezolana. ¡Wow! ¿Qué decirles? ¿Cómo condensar? Esto fue un reto. ¿Cómo condensar todas las cosas importantes que suceden en la aduana? Bueno, en primer lugar, notificaciones. Muy importante que validemos con nuestro proveedor el correo en el cual vamos a estar recibiendo las notificaciones. Muchas veces, historia de la vida real, el correo es info@micasita.com y ese es el correo de la página web. El proveedor, como nos guardó en la base de datos con ese correo, con ese se quedó y resulta que es a ese correo donde te llegan las notificaciones de la carga. Otra cosa importante, y se lo decía aquí a las muchachas cuando estábamos hablando del webinar, eh, son muchos los correos que se reciben por un solo embarque. Miren, creo que más de 30 correos en función a el origen, a todos los detalles, a cómo se comporta también el proveedor. Muchas veces puede parecernos spam, ¿saben? O como que esto no cambia en nada, esto no cambia en nada, y es el mismo correo, el mismo correo, el mismo correo. Y de repente hay uno de esos 3.000 correos que se titulaban exactamente igual, que tiene un cambio y que es importante. Entonces aquí siempre hay que estar alerta, perdón, a los correos que te van a llegar por tu embarque. También podemos agregar a nuestro agente de aduanas como parte notificada y entonces él también va a recibir las notificaciones de nuestro embarque. Eso puede agilizar también los procesos. Los documentos generados en el proceso de aduana, los más importantes, es la notificación de arribo, el acta de que llegó la mercancía. A ver, yo puedo hacer un monitoreo de que el buque en efecto llegó, el avión perfecto, pero a veces pasa que no se monta la carga efectivamente o completa o en alguno de los puertos de tránsito por determinadas cosas tuvieron que bajar la carga.
o en alguno de los aeropuertos. Esto pasó mucho, por ejemplo, en COVID. En COVID, cuando tú hacías embarques, si no era de medicina, salud, equipos de protección personal relacionados con el COVID, era muy probable que si tu carga aérea hacía escala, se quedara en la escala, porque la prioridad a nivel mundial, la prioridad fue montar en los aviones o aprovechar el espacio de los aviones y de los barcos para mitigar los efectos de la pandemia. Entonces, es muy importante que cuando nos llega esta notificación de arribo, es que en efecto llegó nuestra carga, no solo cuando recibimos la notificación de que el vuelo llegó, debemos esperar esto. Otro documento importante es el acta de reconocimiento. Eh, a ver, el acta de reconocimiento es lo que nos indica que ya el funcionario validó y que está ok, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con nuestros documentos y con nuestra carga. Entonces, ese es otro documento súper importante que se genera aquí. Eh, Ahí me faltó la declaración única de aduana, pero eso porque lo vamos a hablar más adelante. Ese también es un documento muy importante de esta etapa. Bueno, justo lo voy a hablar ahorita, las etapas del proceso. Si me preguntan, la actividad aduanal en Venezuela la puedo dividir como que en tres grandes bloques. La primera es la declaración de aduana. A ver, como su nombre le indica, es la declaración que haces ante la aduana de qué estás importando, de cuál es el valor, cuál es la clasificación arancelaria, de dónde viene y otros detalles. Este proceso lo hace el agente de aduanas y el proceso de importación lo lidera realmente tu agente de aduana. El agente de aduana se mete en un sistema, se llama SIDUNEA, y hace la declaración de aduana. Importante. En Venezuela también tienes que hacer la declaración anticipada de importación. Es decir, antes de que llegue, antes de que arribe la carga a Venezuela, tú ya debes haberla declarado. Con 48 horas de anticipación si es carga marítima, con 24 horas de anticipación si es carga aérea. ¿Ok? La declaración de aduana es la definitiva, es la que llaman por ahí DUA, seguro la habrán escuchado. La declaración de aduana, además, cuando tú la haces, se emite la declaración de valor de aduana, la nota de valor y una serie de documentos que van a formar parte del expediente de importación, que es vital para tu gente de contabilidad y que con ella van a hacer el libro de compras. ¿Ok? Em, la otra etapa, después de que tú haces todo esto, está la etapa de reconocimiento, que es cuando, bueno, el funcionario, bien sea a través de los documentos únicamente, que es una revisión documental, o con los documentos y en efecto in situ en el almacén, abriendo, en el almacén de aduana, me refiero, abriendo el contenedor con un representante de tu agente de aduana, hace el reconocimiento de la carga en función a, bueno, hay un control aleatorio en aduana, eso los agentes de aduana lo llaman el semáforo, si sale verde es que solo es una revisión documental, si sale rojo es que debe haber un reconocimiento físico, pero bueno, el punto es que sin importar cómo está el reconocimiento, al final lo que te emiten es una acta de reconocimiento que dice que todo está en regla y que ya puedes sacar el material o el producto de aduana. Y luego está la etapa del despacho, que es esa etapa en donde nuestro agente de aduana corre por todas esas oficinas en donde él tiene que pedir una factura, porque realmente el proceso de aduana en Venezuela está bastante diseminado en diferentes compañías, oficinas, etcétera. Entonces el agente de aduana va a ir a pedir la liberación del contenedor, entonces va a una oficina que le facturen eso. Va a ir a la almacenadora, en fin. Aquí los gastos del proceso de importación, en gran medida el peso máximo se lo llevan los impuestos de importación, tasa aduanal, tasa del tesoro, tasa del CENIAT y el IVA, que eso todo lo pagas cuando haces la declaración de aduana. Y el otro porcentaje importante se lo llevan los que llamamos gastos de despacho, que son todos estos gastos para que tú puedas finalmente sacar el contenedor o sacar tu carga, las cajas, de la aduana. A ver, aquí tengo una pregunta que capaz y es buena para este momento. No la veo. Ah, está en los comentarios, disculpen. Hablabas de pagos y gastos. Este retraso por temas de temporalidad, clima. Hablabas de pagos y gastos. Este retraso por temas de temporalidad, clima, etcétera, el costo del transporte. No entendí la pregunta, Mayra. Si puedes reformularla, buenísimo, y te la contesto. No la entendí, la verdad. A ver.
Luego, cuando hablamos de pagos, como les estaba comentando, tienes pagos de impuestos, tasas aduanales, pagos de la liberación de documentos. Cuando les dije que el BL a veces había que liberarlo, que había una oficina y que era muy delicado, eso la llaman liberación de documentos. Entonces tú tienes que pagar a la naviera o al forwarder para que te permitan tener los documentos y comenzar tu proceso de aduana. Pagos de despacho ya se los acabo de comentar y la coordinación de transporte que la puede coordinar tu agente de aduana, la puedes coordinar tú como como lo hayan conversado, como sea el trabajo con ustedes. Ajá, si el buque se retrasa por clima, aumentan los costos a pagar. A ver, no. Si el buque se retrasa por clima y está en el canal de Panamá, eso no afecta para nada los costos que yo como importador voy a pagar. Ahora, si el retraso se da en la aduana venezolana, porque no sé, uy, no, deslave, una cosa así horrible, y no puede salir nada de aduana, lo más probable es que tú recibas una factura bastante grande de demoras, a menos que el Ejecutivo Nacional diga, miren, por temas de desgracia nacional, están exonerados. Pero esa es la única manera de que tú tengas costos adicionales, que ¿cómo se llama? Que sea ya aquí en la aduana venezolana, ¿ok? Independientemente de que el Incoterm diga que tú te encargas del transporte internacional, si es por clima y esto está detenido en otro puerto o en otro aeropuerto, no va a ocasionar costos para ti. Yo creo que los costos son más comerciales, vas a tener un retraso importante. De repente, si tenías una campaña relacionada con eso y no llega a tiempo, bueno, esos son costos que ya escapan del departamento de importaciones, pero que bueno, que vas a recibir bastantes regaños por esto, aunque no sea tu culpa. Ok, la salida de aduana y fíjense que ya el proceso de importación terminó. O sea, de manera en estricto sentido, el proceso de aduana termina cuando tú ya pagas tus impuestos, pagas tus tasas, cuando ya el funcionario te dio luz verde, cuando ya eso está listo para salir de la aduana. ¿Ok? ¿Qué pasa y por qué dejamos este apartado acá? Porque nos sucedió con un cliente de hecho. Eh, y allí vamos de nuevo con el tema de que es importante hacer un scanning regulatorio a conciencia y a profundidad con especialistas. Y no es porque les estoy vendiendo el servicio, si ustedes quieren hacerlo con otro, háganlo con otro, pero háganlo. ¿Por qué? Porque lo que pasa en ocasiones es que sale tu camión de la aduana y a tres pasitos tienes a la Guardia Nacional pidiéndote los documentos para que tú puedas movilizar esa mercancía. Entonces, digamos, por ejemplo, que es una mercancía peligrosa y está montada en un camión que no tiene el RACDA para transportarlo. Mercancía decomisada. El RACDA, muchachos, es una de las tantas regulaciones que hay a niveles de transporte y el transportista, los transportistas serios tienen una flota de transportes. Unos pueden transportar, valga la redundancia, material peligroso porque tienen este RACDA y otros no, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. De repente es un rubro regulado por SUNAGRO. Bueno, usted debe tener la guía de Sunagro, debe ha hecho todo ese procedimiento. Sunagro es bastante complejo, hay que hacerlo con tiempo, antes de movilizarlo. Entonces, y ojo, muy importante, y aquí sí, con los años de experiencia que tengo en el área, normalmente nos gusta mucho o estamos acostumbrados a decir, no, bueno, pero es que claro, en Venezuela estas cosas pasan. Es que, no. En todos los países del mundo usted tiene regulaciones para transportar mercancía, productos e incluso por el tipo de transporte. O sea, sepan que usted no puede agarrar su contenedor, 40 pies, high cube
e irse por donde le dé la gana, porque resulta que hay algunas autopistas que tienen un alto determinado y eso está regulado. De repente usted se va a Colinas de Bellomonte con su contenedor, ay, porque bueno, resulta que mi almacén queda en una quinta aquí al lado de zona residencial. Bueno, qué bueno si usted tiene su almacén allí, pero resulta que la alcaldía de Baruta te pide un permiso para transitar por esas zonas residenciales con carga pesada. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tomar en cuenta a la hora de que nosotros querramos importar o hacer un modelo de negocios de este tipo con todas las de la ley, ¿ok? Que también les puedo decir, y con esto, si no me equivoco, termino. Sí, exactamente. Eh, que si tienes tus papeles en regla, si te has tomado el tiempo para pisar firme con las regulaciones, si conoces y cumples con todo lo que está en la ley, en los reglamentos, no vas a tener problema. Eh, sí que hay ocasiones en donde uno dice, oye, me están poniendo un cuello de botella, me quieren parar esto, pero si está en regla, con argumentos, con documentos y bueno, con buena actitud, porque toca, este, tu carga puede salir, ¿ok? Eh, nada, no sé, creo que hasta ahí lo dejo. Yo me emociono cuando hablo de esto. Me pasa por la mente todas las cosas que no me dijeron y que me gustaría que ustedes se llevaran. Ajá, aquí hay manito levantado. Ah, perdón. Preguntas por acá. Ajá. Cuando el reconocimiento físico es en alimentos e ingredientes que pueden ocasionar posteriormente un rechazo, la gente de aduana puede intervenir para que no se realice ese reconocimiento. Ajá. Bueno, delicado. Una pregunta delicada. En ocasiones hay materiales, productos que son muy delicados y que, a ver, bueno, es que si nunca han ido a aduana, cuando vayan a la playa, a La Guaira, traten de echar un ojo. Eso es un patio grande y al sol y no hay medidas de inocuidad o sea, realmente no. Si abren tu caja, si abren tu contenedor y sí hay un riesgo de que se dañe el producto, sí es muy delicado. Aquí la comunicación es vital con el agente de aduana. Por ley, no puedes impedir el reconocimiento físico, ¿ok? La ley orgánica de aduana y el reglamento facultan al funcionario para que haga el reconocimiento. Eh, creo que allí va muy de la mano con la información que la gente de aduana pueda dar, de repente incluso una carta que tú puedas escribir detallando, o sea, las particularidades del producto, incluso pedirle a la gente de aduana que te diga cuándo es el día del reconocimiento para estar tú presente. Eso es totalmente válido porque esa carga es tuya. Em, la verdad que afortunadamente los funcionarios que durante todos estos años me ha tocado, la gran mayoría han sido bastante conscientes en este tipo de cosas. Este, hay unos que no lo han sido tanto, e incluso han dañado material y han dañado productos, pero puede hacerse algo al respecto. Eh, si ya sabes que más o menos va a ir por allí, también podría ser importante decirle a tu proveedor que te envíe un poco más de algo o una muestra separada y tratar de decirle al funcionario, bueno, de repente toma la muestra de acá, a ver si te hace caso. Por acá está Julibet haciendo uso del beneficio de haberse conectado de primera al webinar y tiene la mano levantada. Puedes participar, Julibet. Pregunta. Tienes tu micrófono activado.
Ok, te lo voy a habilitar desde acá. Sí, está habilitado, lo que tienes en mute. Es posible que haya levantado la mano sin querer. Cualquier cosa, pues puedes escribir por el chat o preguntas y respuestas. Ok. A ver si lo puedo arreglar aquí. Ok, bueno. Muchas gracias, Maite, por toda esta información. Acá les estamos dejando en el chat y un QR para una encuesta. Nosotros, pues en Waybetter siempre estamos buscando mejorar los procesos y pues día a día estamos trabajando para hacerlo cada vez mejor. Así que todas las opiniones que puedan darnos, colaboración, todo lo que ustedes consideren que pueda mejorar en este webinar, pues colóquenlo por acá. Igualmente, a los que estén colocando por acá toda esa información, estén compartiendo esta encuesta, van a estar recibiendo la lista de páginas donde pueden monitorear sus buques y sus envíos. ¿Ok? Ajá, bueno, y como les comentamos antes de despedirnos, estamos a la orden si quieren hacer un escáner regulatorio con abogados súper reconocidos que saben muchísimo de la materia, si quieren hacer, de repente quieren importar algo y quieren estar seguros de que es la clasificación arancelaria, que les dijo el proveedor, estamos totalmente a la orden. Y si quieren saber más de este tema, también coméntenos porque yo feliz de seguir hablando de aduanas y de importación. Muchísimas gracias. Bueno, les recordamos que no solamente tenemos estos temas por parte de cadena de suministro, sino que tenemos muchísimos otros webinars una vez al mes de diferentes áreas. Estamos pues compartiendo información valiosa con ustedes sobre higiene, seguridad y ambiente. Tenemos temas de gestión de talento, de estrategias de negocios, de gestión de calidad. Visítennos pues en el Instagram, allí podrán estar también consiguiendo material informativo, educativo de valor que les puede servir y bueno, cualquier duda pueden contactarnos. Aquí está nuestra página web y nuestro Instagram disponible. Muchísimas gracias a todos por el tiempo.